buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí nuevamente para impartir nuestra charla que se llama la charla del miedo a la ansiedad. Esta charla la vamos a estar transmitiendo por vía YouTube y también ustedes pueden contactarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook. Se llama Centro Psiconeurológico de Occidente. Creo que el tema que estamos enfocando el día de hoy es un tema muy actualizado y ojalá que usted eh, tenga por lo menos muchas luces en este problema que si no se maneja adecuadamente, realmente entre comillas, le desgracia la vida a la persona y algunas veces a su contexto. Muy bien, entonces damos inicio. Me gustaría presentarnos primero que todo a los que no nos conocen. Mi nombre es licenciado José Pablo Velázquez y conmigo está el licenciado Luis Aníbal Velázquez. Los dos somos psicólogos clínicos y nos enfocamos básicamente en esto, la psicología clínica. Perfecto. Esperamos compartir y que sean unos momentos muy agradables y que usted realmente capture alguna información básica que puede ser determinante tanto para usted como para algunas personas de su entorno. ¿Ok? Así que primero de todo nos gustaría establecer el parámetro de las definiciones. De ahora en adelante nos gustaría definir bien qué es el miedo dentro de nuestra charla. Pues, sí, No, no, cualquiera de los dos, pero veámoslo como el miedo, como una parte natural, biológica e instintiva de todas las especies, de todos los animales. Y el ser humano es un animal. Igual que todos los animales, reaccionamos cuando algo nos amenaza. Y comúnmente en nuestra jerga ya normal de muchos siglos, el miedo es una reacción natural, humana, instintiva y que nos sirve para defendernos. exacto. Realmente nosotros tenemos tres tipos de reacciones cuando sentimos el miedo. Tenemos la reacción de huir, que es básicamente escapar, la de pelear y la de paralizarse. Entonces nosotros tomamos una de estas tres reacciones de forma instintiva para poder conservarnos. Esto es un instinto que nosotros hemos desarrollado con los años. Tal vez solo para ampliar un poquito más. Imagínense en un miedo normal. Le ataca un perro que usted va en una calle, lo normal es que usted huya. Lo normal es que usted coja un elemento para defenderse y en los peores de los casos se queda paralizado, esperando realmente que venga el dueño a, a recogerlo y que le salve usted. Conductas totalmente normales. Correcto. Para empezar un poquito, a nosotros nos gustaría ampliar y nos gustaría definir también eh, la biología del ser humano para entender mejor qué es el miedo y cómo es que evoluciona la ansiedad. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre el sistema nervioso central. Este es básicamente responsable de todas nuestras funciones cerebrales básicas y complejas para nuestro funcionamiento del día a día. Obviamente incluye, como lo podemos ver en esta imagen, el cerebro, los componentes del cerebro, los lóbulos del cerebro y también la médula espinal que también se logra apreciar en la De alguna manera también debemos de entender que el órgano más evolucionado, más desarrollado, que tiene lo que es el mundo conocido nuestro, es el cerebro. Es como que el último paso que ha dado llamémosle el instinto, el desarrollo de las especies como lo más complejo que existe. Y afortunadamente hoy, como seres humanos, podemos decir que somos privilegiados para tener cerebro. Nuestro cerebro es un órgano social, no se alimenta por sí solo, sino que lo alimenta el contexto donde vivimos, donde compartimos y maravillosamente usted tiene una máquina de las más preciosas y lindas para ser feliz, como también su peor infortunio, su peor desgracia, si no lo saben manejar. excelente. Pues para seguir un poquito sobre la biología del ser humano, nosotros también incluimos el tema de la amígdala y del sistema límbico. El sistema límbico básicamente nosotros lo podemos reconocer, lo podemos conocer de diferentes formas, como el sistema emocional de nuestro cerebro,
que también está de cierta forma engranado en nuestro sistema de supervivencia, nos ha ayudado, nos ha permitido a sobrevivir y a interpretar el mundo desde las emociones. Si nosotros lo vemos bajo el punto de vista evolutivo, nosotros hablamos de tres cerebros. El cerebro reptil, que usted ve abajo allí, el cerebro donde está la sobrevivencia, los instintos, el cerebro de los animales que no tienen emociones, un lagarto, una lagartija, pues tiene solamente esa parte de su desarrollo. A través de la evolución se fue creando el sistema emocional, el sistema límbico, y dentro del sistema límbico se desarrolló la amígdala. Y la amígdala es la glándula que determina el grado, la intensidad y qué tipo de emoción es la que va a manejar nuestra vida. Mucho más adelante tenemos la corteza cerebral, el neocórtex, donde razonamos, donde vemos lo que conviene, donde analizamos y es, diríamos, eh, el máximo potencial que tenemos como seres humanos. Sí, de hecho, el sistema límbico no solo lo tenemos los seres humanos, sino también nosotros compartimos esta estructura cerebral con mamíferos, como por ejemplo un perrito siente el mismo miedo que nosotros logramos sentir y es porque ellos también comparten esta estructura cerebral. Pero ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre las otras estructuras que nos hacen únicos a los seres humanos. Por eso también recordamos que los animalitos, particularmente los cercanos como los perros, sí sienten emociones de cariño a sus amos y de reacción de odio a los desconocidos. Exacto. Muy bien, pues ahora vamos a tocar el tema del sistema nervioso periférico. Anteriormente nosotros explicamos el sistema nervioso central y la diferencia del periférico con el central es que el periférico engloba un poco más la periferia del cuerpo, o sea, las extremidades. Esto controla las neuronas motoras, o sea, nos permite movernos, los movimientos, los reflejos, etcétera. Y también controla las neuronas sensoriales, o sea, nosotros logramos percibir el mundo a través de este sistema nervioso. Obviamente, el sistema periférico, su nombre indica, es la periferia, el centro, la hemos encontrado en el encéfalo, pero iremos avanzando más adelante porque lo dividimos en un sistema que es el simpático y el parasimpático, que son dos sistemas que ya veremos más adelante que tienen su función, su utilidad maravillosa y actúan en el momento adecuado cuando la necesidad así lo requiera. Exacto. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso simpático es el sistema de emergencia, el sistema de huida, el sistema de defensa que instintivamente lo tenemos y trata de cubrirnos cuando hay una emergencia. Nos permite luchar o huir, sobrevivir, en otras palabras, su reacción es tan inmediata, tan instintiva, que de alguna manera, si no fuese por ese sistema, no superviviéramos. O sea, cualquier especie que no tuviese el sistema nervioso simpático, no vive por acá. Está hecho, pero óigame bien que esto no va a servir para los siguientes procesos o los siguientes minutos de la charla. El sistema nervioso simpático está hecho para emergencias, para necesidades de sobrevivencia y ahí debe calmarse su función. Entonces le asustó un perro, pero ya le pasó el susto. Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático tiene otra función. Exacto. El sistema nervioso parasimpático es complementario del simpático, pero también es excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos el sistema nervioso simpático, que es el de emergencia, encendido, el parasimpático está apagado y viceversa. Cuando nosotros tenemos el sistema nervioso parasimpático encendido, estamos en un estado de paz, estamos en calma, podemos relajarnos, no tenemos tensión muscular y nuestra frecuencia cardíaca es regular. Entonces ahí tenemos la diferencia y también cómo se complementan estos dos sistemas que nuevamente están engranados en nuestra biología y nos han permitido sobrevivir. Realmente
si vamos entendiendo y nos vamos dando a entender, el miedo es una reacción natural, biológica, instintiva, como lo decía, y curiosamente, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Aumenta nuestra presión arterial, aumenta la frecuencia o el ritmo cardíaco, aumenta la glucosa de la sangre. Mucha gente a veces se confunde y dice, le dio diabetes por el susto, sino que obviamente ante un susto sube la glucosa, disminuye la oxigenación al cerebro porque está, obviamente está sobre necesitada las otras necesidades, los otros sistemas de supervivencia. em, la respiración termina siendo superficial, que es para correr, para subir. Hay temblor en el cuerpo. La sudoración tiene dos funciones: ponernos fríos y que se recoge toda la sangre a los órganos vitales y a la vez nos permite deslizarnos de la amenaza que tenemos. La palidez es la contracción de la sangre en los sistemas, en los órganos básicos. La dilatación de la pupila tiene una razón, es mirar, abrir más los ojos, pensando en el peligro que podemos tener, y las extremidades se nos enfrían por la misma sensación, y hablamos de la sudoración, los músculos se ponen tensos para defenderse, y hay una liberación intestinal o de la vejiga. Todo esto lleva, no sé si estamos en esta o en la otra, con ketoneadas, con la adrenalina y el cortisol, son sustancias que usamos para nuestras emergencias. Exacto, y realmente si nosotros nos podemos a pensar, cuando nosotros hemos sentido una reacción de miedo ante algo que nos haya causado mucho temor, en ese momento podemos por lo menos chequear más de dos o tres o cuatro o cinco de estas reacciones que son completamente normales. Y vale la pena que usted tome en cuenta que cuando hablamos de ansiedad, lo primero que su médico ve o que usted ve es que muchos de estas manifestaciones se dan. Lo que pasa, y eso nos interesa, que usted perciba realmente cuál es la causa de un miedo y de una ansiedad. Exacto. Ahora, ya que platicamos un poco sobre los sistemas nerviosos parasimpático y simpático, pues como lo había comentado anteriormente, estos sistemas son excluyentes. Cuando uno está encendido, el otro no está encendido, está apagado, y viceversa. Cuando uno está encendido, el otro tiene que estar apagado, pero a la vez son complementarios porque nosotros como seres humanos tenemos una regulación, ¿verdad? Tenemos un equilibrio donde tenemos que tener cierto tiempo con este sistema simpático encendido, o sea, el sistema de emergencia encendido, pero también se tiene que apagar después de cierto tiempo y también tenemos que tener cierto tiempo con el sistema nervioso parasimpático, o sea, el sistema donde estamos tranquilos, donde estamos relajados, donde no tenemos tensión muscular. Entonces tenemos que entender de que tiene que haber cierto balance dentro de nuestra biología. Bien, sigamos. Muy bien, vamos a ponerles un ejemplo. Yo sé que ahorita hemos hablado mucho de teoría y diferentes reacciones, pero me gustaría que ustedes pudieran imaginarse este ejemplo que nos ha pasado más de alguna vez. Digamos que hay un temblor que es un poco fuerte por la madrugada, digamos que estamos dormidos. Al tenerle miedo nosotros a este temblor, se activa el sistema nervioso simpático. Entonces, en ese momento, nuestro cuerpo tiene una reacción donde se incrementa el ritmo cardíaco. Nos empiezan a sudar las manos y se ponen muy frías. Nosotros sentimos que nos falta la respiración por eso de tener una respiración muy superficial. Empezamos a temblar y no podemos controlarlo y de repente hasta entramos en pánico y nos inmovilizamos, entrando entonces en ese sistema de emergencia que es el sistema nervioso simpático. Este es realmente el circuito de miedo a lo interno. Hay una descarga de adrenalina o comúnmente denominada descargas adrenérgicas que sirven para defendernos. Sin embargo, arriba de las suprarrenales que están arriba de los riñones existen unas glándulas que producen el cortisol. El cortisol se utiliza en todo el cuerpo, particularmente en todo lo que es el sistema endocrino, y están hechos para regularnos. Gracias al cortisol nos mantenemos
Sin embargo, ¿qué pasa cuando usted tiene un miedo o cuando ya vamos a hablar de ansiedad? Ese circuito de descargas de tipo adrenalina y cortisol se vuelven continuas, mientras en un miedo este circuito es transitorio, temporal, de uso solamente en el caso de emergencia. Y por favor, quiero que le tome conciencia de esto para que lo que digamos posteriormente le oriente de manera mucho más específica. Cuando la persona tiene miedo, produce cortisol y produce adrenalina. Cuando la persona tiene ansiedad, también produce cortisol y adrenalina. La diferencia es que el miedo, esa producción es instantánea, momentánea, nos sirve para sobrevivir y punto. Mientras que la persona con ansiedad existe, llamémosle, un error en su propia mente que se queda con ese miedo y ese miedo hace que ese circuito realmente se mantenga. Y este es el circuito que provoca una serie de trastornos psicosomáticos, desde insomnio, dolores de cabeza, tensión en el cuello, dolores musculares, presión en el pecho, taquicardia, trastornos gástricos, trastornos de la piel, sudoraciones, etcétera. Todo lo que hemos descrito dentro del miedo, el gran riesgo de la ansiedad es que esto se vuelve crónico y esto quisiéramos dejarlo, por favor, muy enfatizado. La ansiedad no es más que el circuito de miedo prolongado en tiempo y con una mente en alerta, con una alerta en miedo, creyendo que estamos en un miedo constante. Exacto, más bien ahorita vamos a profundizar un poquito de este tema con un poco más de ejemplos y en este momento vamos a hacer la interrogante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que llamamos miedo y lo que llamamos ansiedad? Pues como lo estaba mencionando el licenciado, fisiológicamente los dos son exactamente iguales. El cuerpo, cuando nosotros entramos en un estado de miedo, reacciona de la misma manera que cuando nosotros entramos en un estado de ansiedad, especialmente si es un estado de ansiedad que se prolonga. Lo único que varía aquí es la intensidad y la duración de los síntomas. Entonces, aquí tenemos una pequeña gráfica, una imagen donde podemos ver ilustrado lo que les estamos explicando. En el miedo hay un objeto que produce la reacción de miedo, ¿verdad? Podemos ver al sujeto del lado izquierdo que está temblando, está sudando un poco y de repente tiene una descarga un poco fuerte de adrenalina y cortisol en el cuerpo, pero si nos damos cuenta hay un perrito que le está causando miedo, ¿verdad? O sea, el perro le está gruñendo, el perro le está ladrando, entonces esta persona está produciendo todo esto y se enciende el circuito del miedo. Del otro lado, podemos ver al mismo sujeto, al mismo individuo, que tiene la misma reacción. Sin embargo, de este lado no tenemos el mismo perrito, sino no necesariamente existe un objeto que produzca esta reacción. Y esta es la diferencia realmente entre el miedo y la ansiedad. Muy bien. En la ansiedad, realmente lo que tenemos que saber es que la mente está implicada. ¿Qué quiere decir? Que la mente está produciendo el propio miedo, está produciendo las mismas hormonas de miedo que nos meten a nosotros en el estado, en el circuito del miedo. Entonces, la mente está implicada, primero de todo, domina las expectativas, domina las incertidumbres, no sabemos qué va a pasar, estamos esperando lo peor, entonces nuestra propia mente empieza a liberar, empieza a secretar todas todas estas hormonas. Y esto debe caerle a usted claro, por favor, porque usted mismo puede tener en esta exposición nuestra una explicación que le evite realmente estar tomando un montón de medicamentos, creyendo sugestiones, porque el ansioso es altamente sugestivo, altamente receptivo de lo que genera miedo, pero sin darse cuenta que es su propio cerebro el que está produciendo el miedo. Aquí hablamos de tres condiciones, cómo la mente condiciona ese factor de ansiedad. Por ejemplo, la mente se le ocurre estar pensando adelantado, la mente le da muchas vueltas a los pensamientos negativos y se vuelve tan hipersensible.
él no se da cuenta que esos tipos de conductas son las que están haciendo el circuito que usted nos vio en una de las láminas anteriores. ¿Por qué la incertidumbre? Porque la incertidumbre realmente es lo que nos deja a nosotros bloqueados en lo que va a estar o pensando lo peor que pueda existir. Por lo general, esto no es de unos minutos. Una persona puede estar horas acá. A veces, si una reacción de miedo fuerte puede llegar hasta durar 3, 4, 5 horas, una reacción de ansiedad puede durar las 24 horas. Ahora, imagínese usted a un amigo suyo o usted que esté produciendo cortisol y adrenalina las 24 horas. Y esto es lo que ya nos lleva a las famosas enfermedades crónicas cuando su médico, que esperamos que dentro de su contexto, afortunadamente tenemos muy buenos médicos, muy buenos profesionales de la salud calificados, pero su médico con su honestidad le dice, usted no tiene nada y no le está afectando. Aparentemente a usted le frustra, hoy no tengo nada, entonces, ¿qué tengo? Realmente entre el 70 al 90% de los síntomas de ansiedad son físicos, aunque el 100% está generándolo la mente con todo lo que es el patrón de ansiedad que estamos hablando. Exacto. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos pues la siguiente diapositiva y nosotros le pusimos un título bastante interesante que me gustaría hacerle énfasis y lee lo siguiente. El estrés, la antesala de la ansiedad. ¿Por qué es que nosotros le llamamos al estrés la antesala de la ansiedad? Pues porque el estrés, como lo estaba comentando anteriormente con la diapositiva sobre el sistema simpático y parasimpático, el estrés también debe tener un equilibrio. Aquí podemos ver la imagen de dos cabecitas, donde una cabecita tiene, bueno, está un poquito confundida y tiene un poco de estrés, y la otra está un poco más en armonía, está un poquito más tranquilo. Entonces tenemos que buscar un balance, un equilibrio. Cuando existe un estrés que es sano y que es balanceado, nosotros le llamamos eustrés, que es un estrés que realmente es normal, es un estrés que todos vivimos, pero que logramos manejar dentro de nuestro contexto. Ahora, cuando existe un estrés que está desbalanceado y que de repente estamos muy estresados todo el tiempo y más bien no logramos encontrar la armonía dentro de nuestra vida cotidiana, ahí es donde nosotros le cambiamos el nombre de eustrés a distrés. Y es este distrés que por tiempos prolongados nos puede llevar a un patrón de ansiedad. A veces tenemos algunos ejemplos muy didácticos. Mucha gente nos mantenemos en nuestra zona de confort. A veces bien, a veces desafortunadamente nos lleva a ser conformistas. En la zona de confort usted no tiene estrés, usted está bien ahí. Algo le mueve la alfombra, como decimos, se lo saca de ahí. Pero si esa sacudida, por ejemplo, le invitó a usted a tomarlo como reto, usted hizo algo maravilloso. Ese estrés le sirvió. Póngase la pandemia. Mucha gente le movió su equilibrio emocional y le provocó estrés, pero si lo utilizó para ser más empresario, para ser más agresivo en sus ventas, para ser más creativo, para utilizar todos sus potenciales, esa salida de su zona de confort es un estrés de tipo positivo, pero si lo sacó de su zona de confort para ponerse nervioso pensando lo más catastrófico, ese estrés lo volvió negativo. Pero que le quede claro que el estrés es normal, que le quede claro que el estrés es común, que le quede claro que todos los seres humanos, no digamos las otras especies, sí estamos constantemente ante el estrés. Entonces, quitémonos todos esos prejuicios y particularmente de esas tendencias comerciales de poner al estrés como malo. No, el estrés es bueno, depende de usted cómo lo va a utilizar. Pero, por favor, ya desmitifiquemos que el estrés es lo peor que tiene el ser humano. Depende de usted si puede ser constructivo o negativo. Bien.
Muy bien, aquí podemos volver a apreciar la imagen anterior donde estamos viendo el circuito del miedo. Tenemos las glándulas suprarrenales y tenemos también la amígdala y el sistema límbico. Aquí lo que es importante resaltar es que este distrés que estamos comentando, que, por cierto, muchas personas empezaron a vivir más seguidamente por la pandemia del COVID-19 que nos llevó al encierro, nos llevó a la incertidumbre, mucha gente estaba viendo mucho distrés. Cuando este distrés se vuelve crónico, o sea, que se vuelve persistente, nos va a conllevar a que este circuito no pare y no pare y no pare, que fue lo que nos estaba explicando aquí el licenciado. Entonces, esto va a generar que nosotros sigamos secretando adrenalina y cortisol. Bueno, dentro de ello, usted ve los tres títulos de abajo, donde hablamos de muchas enfermedades crónicas que hoy tenemos, independiente que el COVID generó esa sensibilidad que teníamos anteriormente, utilizó nuestro órgano blanco, el órgano más frágil que tenemos. Y mucha gente efectivamente sí se enfermó post-COVID, realmente, objetivamente y con un circuito bien objetivo del trastorno determinado biológicamente y médicamente. Sin embargo, muchos otros trastornos no le encontraron una explicación. Es ahí donde tenemos que tomar mucha conciencia, que mucha gente gasta mucho dinero, hace muchas evaluaciones tratando de encontrar o identificar su crisis. Debe de revisar si no tiene ansiedad antes de someterse a otras cosas. Creo que el buen médico le hace usted su evaluación y le dice, mire, afortunadamente usted no tiene nada, pero le hace tres, cuatro preguntas psicológicas y ahí usted puede inclinarse a revisar hacia dónde va su tratamiento. También, cuando hablamos de la hipersensibilidad ansiosa, cuando hablamos de los trastornos psicológicos, son realmente como las fragilidades que tenemos para tener ansiedad. De hecho, ahora en un momento vamos a ahondar un poquito más sobre qué repercusiones, qué tipo de trastornos psicológicos son los que más se despiertan por una hipersensibilidad a la ansiedad y al estrés. Muy bien, ahora visitemos nuevamente el ejemplo que les había planteado hace poco. Digamos que nuevamente tenemos un temblor que es un poco fuerte. Nosotros entonces, después de habernos despertado por el temblor inicial, nos quedamos a la expectativa de alguna secuela. No sé si en el país que estén viendo esto tengan temblores fuertes, pero aquí en Guatemala hay temblores y usualmente cuando hay un temblor fuerte, pues después, durante poco tiempo, puede que exista una secuela que sea otro movimiento sísmico fuerte. Entonces, al estar esperando o a la expectativa de una posible secuela en la madrugada, las preocupaciones y los pensamientos adelantados empiezan a controlar su mente. El circuito del miedo se encendió, pero esta vez no terminó el ciclo normal, no terminó el miedo del ciclo normal, ¿verdad? Entonces siguió el circuito, entonces tenemos nuevamente los mismos síntomas de incremento del ritmo cardíaco, sudoración de manos, sentimos que nos falta la respiración, empezamos a temblar y entramos en pánico por el mismo tema de que el circuito se encendió, pero no se apagó. Ahora, la diferencia en este ejemplo es que ahora el miedo no está en el temblor, no está en el que me levanté en la madrugada por un sacudón, sino porque nuestro cuerpo no reconoce la diferencia entre el miedo y la ansiedad que ya está dentro de mi mente por una posible secuela. Muy bien, y ahora nos gustaría concretar un poquito qué tipos de ansiedad son las ansiedades más comunes, las ansiedades que más se presentan. Pues nosotros como psicólogos tenemos la experiencia de que en el consultorio nos llegan diferentes personas con diferentes trastornos de ansiedad o diferentes problemas asociados o arraigados de la ansiedad. Pues primero de todo, nos gustaría decir que la ansiedad realmente es una reacción normal ante una situación que nos genere un poco de incertidumbre. Algo como el tema del COVID-19, pues obviamente nos generó mucha ansiedad a muchas personas, no estábamos seguros qué es lo que iba a suceder
con la humanidad, no estábamos seguros si la vacuna iba a servir, que qué reacciones íbamos a tener. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos un periodo de ansiedad, sí, pero esa ansiedad, pues afortunadamente llegó a un final, ¿verdad? Entonces, es normal sentir ansiedad por algo que se justifique, pues nosotros consideramos que sí. La diferencia de esa ansiedad a una ansiedad que se puede volver patológica es que a la ansiedad que se vuelve un poco patológica se le llama ansiedad flotante, que es esa misma ansiedad, es ese mismo sentimiento, pero primero de todo no termina el periodo donde está la ansiedad, ¿verdad? O sea, no hay un límite de aquí terminó, entonces ya nos volvemos a sentir tranquilos, sino que se mantiene, como lo dice la palabra, flotante, flotante, está flotando y nosotros a veces no logramos identificar por qué es que nosotros nos sentimos ansiosos. De repente usted se levantó un día y sintió las manos sudorosas, sintió presión en el pecho y sintió que tenía la boca seca y amarga y estaba viviendo un cuadro de ansiedad, pero de repente no logra identificar por qué. Nosotros a eso le denominamos ansiedad flotante. Y es común encontrar a mucha gente con ansiedad flotante, como que tuvieran miedo. Recordemos que no somos un país muy seguro por muchas condiciones, eh, no sé, no solamente los fenómenos telúricos, sino también las condiciones sociales, los peligros, los asaltos, las constantes amenazas que tenemos. Mucha gente se mantiene con una ansiedad permanente, esa ansiedad flotante que no sabe qué tiene y siempre anda con miedo, siempre anda pensando lo peor, siempre anda pensando lo negativo. Curiosamente aquí tenemos una lista que ojalá nos dé tiempo, porque este tiempo es maravilloso para trabajar en muchas cosas y nosotros podemos darles a ustedes un taller de cada una de estas características. El TAG o la ansiedad generalizada es la clásica manifestación de la ansiedad y la primera que se conoció, aunque fueron otras las que más impacto dieron. Es esa sensación siempre de definirse como manifestaciones mentales, conductuales y físicas de la ansiedad que usted o yo nos vio describirlo anteriormente. También nosotros enlistamos las fobias y los trastornos fóbicos. Básicamente, una fobia es un miedo irracional hacia algo. Si nosotros estamos hablando de una fobia hacia las serpientes o una fobia a las arañas o a las alturas, pues es un miedo que nosotros le logramos encontrar una raíz biológica, porque nosotros por instinto de supervivencia nos alejamos de estos animales o de esas alturas que pueden peligrar nuestra vida. El problema es cuando estas fobias se convierten en un trastorno, se convierten en un miedo a algo que tal vez no deberíamos tenerle miedo. Ejemplos pueden ser la agorafobia, ¿verdad? Que es el miedo a las aglomeraciones, a las personas, a, digamos que grupos grandes de personas. Realmente hay muchos tipos de fobias, podríamos estar aquí toda la tarde, pero los trastornos fóbicos definitivamente tienen una raíz de ansiedad. Dentro de la fobia que más se ha visto en los últimos tiempos es el pánico escénico, la fobia social. Gente que realmente pararse ante un público le paraliza, no puede, se obstruye y hasta se traumatiza. Y algunos han llegado a abandonar trabajos, estudios, no culminar su actividad profesional, su carrera, precisamente por procesos fóbicos. Dentro de ello también podemos incluir algunos otros coadyuvantes como la timidez o alguna que otra situación muy frecuente. No queremos perder más tiempo, sino que usted capture la idea general. El trastorno obsesivo compulsivo en los últimos tiempos no fue ya tomado en cuenta dentro de la ansiedad. Sin embargo, ¿por qué la seguimos colocando? Porque existe una correlación entre una fobia y un trastorno obsesivo. Hay una correlación entre un trastorno obsesivo y un trastorno de pánico. Vamos a escribir estos tres así en forma general. ¿Qué es un ataque de pánico? Es una reacción inesperada, abrupta,
que nos genera realmente una reacción auténtica, auténtica en su organismo de que algo terrorífico, algo malo le va a pasar. El trastorno de pánico, la gente, por poner algunas tantas características, la gente empieza a respirar agitada en forma superficial, la boca se le pone seca, siente que la cabeza se le hace grande, se marea, tiene miedo, las manos se le ponen frías, principia a sudar, tiene taquicardia y todas las reacciones que usted vio sin que nada le afecte, sin que nada le esté sucediendo. Tenemos muchas experiencias de personas que estando en su actividad religiosa le dio un trastorno de pánico y eso le hizo realmente transformar su vida o en un grupo o simplemente estando solo en una habitación. Entonces el trastorno de pánico se asocia, por ejemplo, a que después nunca más quiera llegar ahí o realmente tiene un miedo regresar a ese lugar. Por eso hacemos la correlación entre las fobias y el trastorno de pánico, independiente del trastorno fóbico social o lo que llamamos el pánico escénico. ¿Cuándo se convierte en obsesivo compulsivo? Cuando eso se vuelve repetitivo, repetitivo, y las personas sin darse cuenta tienen un famoso TOC y no saben por qué tienen esos rituales. O sea, repetir una conducta obsesiva, necia, necia, necia y compulsiva. Si no la hace, siente que no, que algo malo le va a pasar. El TOC está clasificado en otro lado, pero sí tiene una coherencia muy fuerte con los otros síntomas. No sé, quiero hablar sobre lo psicosomático. Sí, los trastornos psicosomáticos, como lo estábamos explicando anteriormente, es cuando este estrés, esta ansiedad se vuelve tan grande que empieza a reflejarse en nuestro cuerpo, ¿verdad? Como lo había comentado aquí, licenciado, el trastorno psicosomático es cuando el estrés se manifiesta a través de el órgano más frágil de nuestro cuerpo. Para muchas personas puede ser la piel, puede resultar en brotes nerviosos, puede resultar en diferentes tipos de enfermedades de la piel, pueden ser trastornos gástricos, personas tienen gastritis, personas tienen diferentes tipos de problemas gástricos, y El colon es uno de ellos, el el colon colon irritable. irritable. Exacto, y realmente puede manifestarse en muchos de los órganos del cuerpo y se camufla como una enfermedad común donde uno tiene que ir con el especialista, tiene que ir con el médico que lo revisen, pero muchas personas lo que no se dan cuenta o lo que no tienen consciente es que esto puede ser un resultado de un estrés muy prolongado en la vida y muy agudo en la vida de ellos. Y es muy importante que usted, que nos está oyendo y viendo en este momento, haga una reflexión. El órgano más vulnerable del ser humano para manejar la ansiedad es el tracto digestivo. Y el tracto digestivo, porque también ahí es donde se generan la serotonina que sube al cerebro. Hoy ya no es la importancia del cerebro hacia un órgano, sino de los órganos hacia el cerebro. Y esto importa mucho en trastorno psicosomático, de ahí que nosotros hablamos de que debemos de ver a la persona en forma integral. Es una irresponsabilidad si un terapeuta ve un caso de estos y no tenga realmente el diagnóstico y la precisión o el criterio del especialista donde se ve afectado, el cardiólogo, el gastro, eh, algún otro especialista, el neurólogo, etcétera, es una necesidad que él lo evalúe objetivamente, honestamente y éticamente. Es una responsabilidad también del profesional de la medicina referirlo a donde corresponde. No es resolver el síntoma lo que importa, es resolver la causa. Para resolver los síntomas existe una cantidad de fármacos, una cantidad de sustancias químicas que hoy, pues afortunadamente tenemos para aliviarnos y para resolver problemas. En nuestra experiencia,
Si no se resuelve la causa, van a andar de un síntoma a otro síntoma, de un problema a otro problema, de un especialista a otro especialista, hasta que de alguna manera pues se termina realmente con un desgaste y su sistema inmune se venga para abajo. Exacto, realmente esta charla tiene como intención primaria hacer conciencia sobre el estrés, sobre el distrés, sobre la ansiedad y sobre el circuito del miedo, para que nosotros como una comunidad psicológica y también como una comunidad de la salud podamos entender de forma integral, como lo estamos comentando aquí, de forma integral al ser humano y que no reduzcamos tanto los problemas para que sean meramente médicos de una índole médica, sino que también veamos cómo está su salud mental, cómo está el estrés que manejan y si realmente esto llega a ser un problema de tipo psicosomático, pues entonces siempre es bastante importante y nosotros aconsejamos siempre acudir a su psicólogo de preferencia para poder tratar estos problemas. En cuanto a la timidez y fobia social, pues obviamente hay muchas cosas que se pueden revisar, pero ya la hemos incluido dentro del contexto. Muy bien, aquí nosotros entonces dejamos un espacio para preguntas para los que nos están viendo por medio de YouTube. Pues por favor manden sus preguntas en los comentarios. También pueden contactarnos a través de estos contactos. Nosotros tenemos una página de Instagram que se llama @psiconeurológico. Tenemos una página de Facebook que se llama Centro Psiconeurológico de Occidente, que es la clínica donde nosotros laboramos. Y también tenemos los números de teléfono. Recuerden que estos están sujetos a nuestro país, que es Guatemala. Y también pueden contactarnos por vía WhatsApp para poder hacernos cualquier pregunta. Nosotros vamos a estar bastante activos en las redes sociales para poder atenderles y también para poder estar en contacto con nuestra comunidad. Entonces, les queremos agradecer mucho por este tiempo. E informarles que estamos en Quetzaltenango. Quetzaltenango está en el occidente de Guatemala. Para ubicarnos un poquito, pues somos la segunda ciudad del país y afortunadamente llevamos una clínica con mucho profesionalismo y trabajamos de forma integral con otros profesionales. Excelente. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por la atención. Esperamos poder verlos en diferentes charlas y en diferentes talleres. Cualquier consulta, estamos a la orden. Muchas gracias.